no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. La gracia, la paz y el amor de mi Señor me los acompañe. Vamos con esta serie que he llamado La Encarnación y con el número 7 de la Encarnación, la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos en el audio anterior la perfecta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Desde el nacimiento de la Iglesia, en el primer siglo, se cuestionó la perfecta humanidad de Jesús. Los gnósticos fueron ellos, filósofos griegos, con un hombre llamado Sferinto, en una doctrina que llamaron el docetismo, que significa parecer. Parecía, dicen que Jesucristo no era humano, sino que solamente parecía humano, y que expuesto al sol no daba sombra, y al caminar sobre la arena no dejaba huellas. En los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, y en todas las cartas y en todo el Nuevo Testamento, se presenta tanto la naturaleza humana como la divina de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios presentan a Jesucristo de una manera diferente. Están los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de San Juan, que es un evangelio diferente, pero de todas maneras cuenta otros aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Marcos hace énfasis en Jesús como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, impecable, el hombre que no pecó. Y Juan, mostrando mucho la humanidad de Jesús, enfatiza en Jesús como Dios. En el tabernáculo había una cortina para entrar que tenía 4 colores. Era púrpura, rojo, blanco y azul. Esos hacen significado a esta manera como presentaron los evangelios. El púrpura era el color de cómo vestían los reyes, el evangelio de San Mateo, y en los 4 seres vivientes de Apocalipsis, capítulo 4, nos presenta una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo, que con cara de león, los seres vivientes, uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y el otro con cara de águila. Cada uno significa uno de los evangelios. El león es el rey de los animales salvajes. El evangelio de San Mateo presenta a Jesucristo como rey. El evangelio, el hombre, el siervo sufriente. El buey, el evangelio de San Marcos, y el color es el rojo, la sangre derramada.
El blanco con la cara de hombre es el Evangelio de Lucas, el hombre sin pecado. Y el águila, el color es el azul, y presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios, haciendo mucha resonancia en su humanidad. Jesucristo es Dios y se hizo hombre y vino como Dios y vino como hombre. Jesucristo vino siendo Dios y se hizo hombre sin dejar de ser Dios, como vimos, sin que la divinidad fuera disminuida o fuera agrandada la humanidad. Perfecto hombre y perfecto Dios. Pero si Jesucristo no fue hombre, entonces tenemos que concluir que Jesús era un mentiroso, porque ya vimos que él mismo dijo que era Dios. Lo llamaron con nombres de Dios, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás cuando lo vio resucitado. Son muchas las pruebas que nos dan desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 12 habla Jehová, y después viene hablando la profecía de Jehová escrita en el capítulo 12 del libro de Zacarías, y dice: derramaré mi espíritu. Empieza en el versículo 1, 12:1, habla Jehová. Y empieza a hablar Jehová, y después dice: derramaré espíritu de oración y de gracia sobre Israel y sobre Jerusalén, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jehová. Bueno, está claro, suficiente esto, que Jesucristo vino como Dios, pero vamos a hacer hoy énfasis en que Jesucristo vino también como hombre. Pero si es alguna de los aspectos no es verdad, entonces Jesucristo mintió, y si Jesucristo mintió, pues ¿cómo vamos a creer en él? Sería el peor farsante de la humanidad, para llevar a toda una humanidad que le sigue durante estos 2000 años a que creyeran en él, no siendo Dios. Pero Jesucristo es Dios, como dice la descontextualización de la palabra. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto lo dice 1 Corintios 15:19, hablando de que si Jesucristo no resucitó, entonces estamos aún en nuestros pecados. Pero como Jesucristo sí resucitó, entonces estamos libres de nuestros pecados. Veamos entonces 4 puntos que quiero mirar en esta ocasión. Jesucristo tenía espíritu humano, tenía alma humana, recibió cuerpo humano, tuvo las características naturales del ser humano. Cuando Dios tomó el polvo de la tierra para soplar en él, entonces el soplo de Dios fue espíritu, no el Espíritu Santo, sino salió el espíritu que se unió al cuerpo y se formó el alma. Entonces el hombre vino a ser espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el vehículo con el que nos comunicamos con Dios. El cuerpo es el vehículo con el que nos comunicamos con el mundo, y el alma soy yo. Entonces, ¿qué ocurría? Como con el pecado hace una división entre nosotros y nuestro Dios, como lo dice Isaías 52, la mano de Jehová no se ha cortado para ayudar, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que hizo rompió la comunicación con el ser humano, con Adán, y así nacimos con la comunión con el Señor rota. En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión. Entonces a causa del pecado, quedaron rotas tanto la intuición como la comunión. La intuición, por ahí recibo de Dios la instrucción, y la comunión es la intimidad con Dios. Y la conciencia, pues la conciencia está ahí en el ser humano sin Dios, pero está completamente sofocada. Te recomiendo que este audio lo escuches con lentitud, que lo vuelvas a poner, que lo repases, para que entiendas que somos un espíritu, un alma y un cuerpo, y somos una unidad indivisible. El ser humano sin Dios, el espíritu está detrás, subordinado al alma. El espíritu sería el amo, el alma
el mayordomo y el cuerpo el esclavo. Pero a causa del pecado el espíritu se subordinó al alma, y el alma, que tenía que voltearse para que recibiera la instrucción del espíritu, que la recibía del Espíritu Santo, se tuvo que voltear al cuerpo para recibir la instrucción y la enseñanza del cuerpo. ¿Y quién ha educado al ser humano? Sencillamente el mundo, el mundo, el mundo. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Dice Efesios capítulo 2, siguiendo el príncipe de la potestad del aire que hoy gobiernan los hijos de desobediencia. Y en Juan 2 se dice: me voy porque viene el príncipe de este mundo que nada tiene que ver conmigo. Entonces esa comunión se restaura, nacemos así, con la comunión rota con nuestro Dios, pero cuando nacemos de nuevo el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, le da vida, se restablece la intuición, la relación, la instrucción por medio de la palabra de Dios, y por medio de la relación con el Espíritu Santo el alma se va subordinando al Espíritu. Hay un choque, mira, porque durante tantos años de tu existencia fuiste edificado en el alma. Lo que la gente sin el Espíritu Santo, no creyente en Jesucristo, dice que es espiritual, lo está manejando en el alma, lo está manejando en las emociones. Y el hombre carnal es el hombre que se mueve en el alma y en el cuerpo. Por eso nos dice en Efesios capítulo 3, nos dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, por su Espíritu. El Espíritu Santo habla a mi espíritu y vamos a tener fortaleza. Un ser humano endeble y débil es el que se mueve en el alma, en donde están las emociones, pero sin la fortaleza del Espíritu estamos descompensados, desequilibrados y perdidos. Tenemos que entrar en una correcta relación con nuestro Dios. Esto ocurre con el ser humano, pero Jesucristo tuvo espíritu, y lo dice, miremos en el Evangelio de Mateo, que Jesucristo tuvo su espíritu, él tuvo espíritu y tuvo alma y tuvo cuerpo. En Mateo 26, 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mira que Jesús tuvo alma. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, después de la oración maravillosa antes de ir a la pasión, a la muerte y luego su resurrección, Jesucristo hizo una oración maravillosa en la que un versículo maravilloso: oró por ti, oró por mí, oró por todos, oro por estos, y no solo por ellos, sino por los que llegarán a creer. Y dijo algo muy especial: Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuera. Entonces Jesucristo tuvo alma, estuvo tan triste hasta el alma. Recuerda que en las 7 palabras hay una que dice que Jesucristo entregó su espíritu. En Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el Espíritu de Jesús estaba el Espíritu Santo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y recuerda cuando fue a la tentación en el desierto, dice, después de la tentación, dice: Jesús vino lleno del Espíritu Santo y entró en la sinagoga y tomó el libro y empezó a leer el libro del profeta Isaías. Jesucristo en Juan 13:21, miremos, también nos habla de su espíritu. Habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va
a entregar. El ser humano sin Dios es carne, porque se mueve en el alma y en el espíritu, pero el hombre con Dios es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. La vida es completamente diferente en una persona que no tiene el Espíritu Santo y una persona que sí tiene el Espíritu Santo, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y Jesús tuvo ese espíritu humano, pero segundo, también tenía un alma. Y el alma nos dice en el Evangelio de San Mateo, Jesús también en su tiempo de oración con ruegos y súplicas, en Mateo 26, 38, nos dice: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Estaba Jesús orando y decía: mi alma está triste hasta la muerte. Jesucristo tuvo un alma que se afligió, que también rió, que también se gozó, porque Jesucristo era de muy buen humor. Y nos dice también en el Salmo 22, versículo 20, dijo, este salmo, el Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdas? Una de las 7 palabras. Sí, y entonces es un salmo precioso que cuenta los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Jesucristo estuvo en gran padecimiento. En el Salmo 16 nos dice 16:10: no dejarás mi alma en el Seol. ¿A qué se refiere esto? A la resurrección. El Seol es llamado el lugar de los muertos. Seol en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es el equivalente al Hades en el griego del Nuevo Testamento. Es el lugar de los muertos. No dejarás mi alma en el lugar de los muertos. No dejarás que mi alma que vea corrupción. Nos dice, miremos el Salmo 16, versículo 10, para que no confiemos tanto en la memoria. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué se corrompe del ser humano? El cuerpo, el alma y el espíritu no se corrompen. Recibirán fuego eterno en el infierno si no recibieron a Jesucristo. Eso, ahí hay una corrupción, pero una corrupción eterna de sufrimiento. Pero cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, se refería al cuerpo. Ahora miremos la parte donde más nos habla, y es el cuerpo. Jesucristo recibió un cuerpo humano. En Hebreos 10:5 dice que entrando en el mundo dijo: me preparaste cuerpo. Jesucristo tuvo un cuerpo humano. En Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En este aspecto sobreabunda la Escritura en mencionar el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Desde el Génesis 3:15 nos dice que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, heriría a la simiente de Satanás en la cabeza. Moisés dice: la mujer tendría un hijo, un ser humano que batallaría contra Satanás y lo vencería. Satanás no lo entendió, y por eso cuando entendió lo que entendió, porque para entender la Biblia y la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Satanás citó muchas veces la Sagrada Escritura. A Jesús en el huerto, en la tentación en el desierto, le citó la Biblia: convierte estas piedras en pan. Y no solo de pan. Jesús siempre le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Como Jesucristo le respondió siempre con la palabra, en la última tentación le dice:
lánzate y todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué le citó Satanás? El Salmo 91, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Te cuento que Satanás conoce la Sagrada Escritura, pero la pregunta es, ¿la entiende? No la puede entender, y por eso anda pataleando, tratando de apoderarse del planeta, que es lo que estamos viendo en este mismo instante. No es una lucha partidista al interior de los gobiernos, es una lucha del gobierno a la sombra para apoderarse del planeta y establecer el nuevo orden mundial y el gobierno del anticristo. Por eso se apoderaron de Israel, porque Satanás quiere gobernar en Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Por eso en Apocalipsis 11 se refiere a Jerusalén como a Sodoma y Egipto, donde Jesucristo también fue crucificado. Entonces a Moisés le dice, profeta como tú levantaré y pondré mis palabras en él, a él oiréis, en Deuteronomio 18:15 y el versículo 18, 18, revisa, profeta como yo levantará el Señor, como yo, un ser humano como yo levantará el Señor. Anunciado, que lo hemos visto muchas veces en el multicitado Isaías 7:14, nos dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Isaías 9:6, porque la señal que nos dio es, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, el poder, el gobierno sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos dice en el Salmo 22, mi corazón se derritió como cera. Nos dice en el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Esos fueron todos los que rodearon a Jesucristo y gritaron, crucifícale, crucifícale. Y dice, horadaron mis manos y mis pies, es decir, traspasaron con clavos mis manos y mis pies. Esto fue escrito 1000 años antes de Jesucristo por el rey David. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos la perfecta humanidad. Nació con cuerpo humano, fue envuelto en pañales. En Lucas 2:52 es la señal que el ángel le dice a los pastores. Le dice, porque un niño ha nacido en Belén y lo encontrarán, esta será la señal, lo encontrarán allí envuelto en pañales. Él creció en estatura y en gracia y se desarrolló, nos dice en Lucas 2:52. Jesús mismo dijo de sí mismo que era hombre. En Juan capítulo 8 versículo 40 nos dice, yo soy hombre. Palabras del mismo Jesucristo. Si eso no fue verdad, entonces Jesucristo fue mentiroso. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham dice, ustedes, yo soy hombre y ustedes procuran matarme. Sí, vemos la humanidad. Hay muchísimas citas, pero por razones del tiempo, mis amados, no podemos ahondar en ellas. Pero vamos a la parte final. Tuvo características naturales de un ser humano. Él tuvo hambre y sed. Al pasar por Samaria, miremos en Juan capítulo 4, el famoso capítulo 4 de San Juan, en la hermosa conversación con la mujer samaritana, donde dice que Dios es espíritu, pero siendo espíritu se hizo hombre. En Juan capítulo 4 leemos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que dio Jacob a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mira, un hombre que se cansaba, pero Dios no se cansa. Pero Jesucristo se hizo hombre. Recuerda que se despojó de su gloria y vivió como hombre. Se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino de Samaria a sacar, una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, porque los discípulos habían ido a comprar comida. En la cruz Jesucristo dijo, recuérdalo, tengo sed. Jesús lloró al lado de la tumba de su amigo Lázaro. En Juan 11:35 está registrado el versículo más cortico de 2 palabras que dice: Jesús lloró. Jesús tuvo grandes sufrimientos, hasta la sangre, como ningún otro. Jesús padeció como nadie ha padecido. Nos lo dice en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis padecido como Cristo padeció hasta la sangre, hasta la muerte, y muerte de Jesús, muerte en la cruz. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso el Señor nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación. Cualquiera que le diga eso será fortalecido en algún momento y soportará la tentación. ¿Y quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, y nos dice que vino a ser semejante a nosotros en todo. Jesucristo fue semejante y diferente, semejante a nuestra humanidad, pero diferente en cuanto Él no pecó. En Hebreos 4:15, desde el 14 leamos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados, Jesucristo participó de carne y sangre, nos dice en el capítulo 2 que les leí ahorita, nos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Esto significa, una manera literaria de decir, participaron de cuerpo humano con carne y sangre. Él también participó de lo mismo, tuvo cuerpo, tuvo carne y tuvo sangre. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16 no dice que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Jesucristo padeció en todo y vino a sufrir de la manera más
indecible y más impresionante que se pueda haber sufrido. Nadie sufrió como Él. Jesucristo vino con espíritu, con alma y con cuerpo, y tuvo todas las características naturales del ser humano. Era de tan buen humor que aún los niños se le acercaban. Él decía: dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Se hizo hombre y tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Se los he dicho, pero se los recuerdo. Tenía que ser hombre para pagar la deuda, porque la deuda del pecado la tiene el hombre y Jesucristo la pagó. Y a nosotros es imputado ese pago en la legislación, nuestras legislaciones, en la colombiana y en cualquiera, se admite el pago por otro. Si tienes una deuda y yo me entero de ella, yo puedo ir a pagarla y ese pago es válido y extingue las obligaciones. Y Jesucristo es lo mismo, pagó una deuda que no era a su cuenta sino a la nuestra. Y tenía que ser hombre porque el que te debía la cuenta era el hombre. Y tenía que ser Dios porque se tenía que presentar ante Dios con la sangre para decir: Padre, he cumplido y he muerto por el pecador. Él es nuestro mediador para que retengamos nuestra fe. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse en tu debilidad, mi amado, que sufres, que estás pasando por sinsabores, por angustias, que para salir del problema vas a cometer un ilícito o una fechoría, o para satisfacer sencillamente un deseo y un anhelo de tu carne quieres hacer una fechoría y no dañes tu matrimonio, no dañes tu vida, no cometas el ilícito para sufragar una deuda, pagar otra, ir al diablo a que te preste plata. No vayas allá, porque después cambiarás esa deuda por otra peor. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, te necesito. Y mira lo que dice aquí: Jesucristo como hombre padeció hasta lo máximo, por eso Él puede compadecerse de ti que estás atravesando por alguna debilidad, por algún sinsabor, por algún pánico, por algún miedo, incertidumbre o persecución de cualquier índole que sea, sinsabor, frustración o fracaso. Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, y termina Él en el versículo 16 invitándonos a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo sufrió, Jesucristo padeció, y Jesucristo puede compadecerse porque es un Dios compasivo, el Dios humanado, muerto a la carne pero vivificado en el Espíritu. Me decía alguna vez un testigo de Jehová: y entonces si Jesucristo murió, estuvo 3 días la existencia sin Dios, porque murió, es que la muerte es espiritual y es carnal. La separación del alma y del cuerpo es la muerte física, y la separación de Dios es la muerte espiritual. Jesucristo fue muerto a la carne pero vivificado en el Espíritu, lo dice Primera de Pedro 3:18. Es nuestro Dios que vino a morir en tu lugar, pagó la cuenta y puede compadecerse de ti, mi amado. Solamente tienes que decirle: Señor, te necesito, parafraseando la primera bienaventuranza. El Sermón del Monte empieza diciendo en el capítulo 7, el más hermoso sermón de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 5, 6 y 7, y empieza el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados, y termina en el capítulo 7, 25 al 29 diciendo: arruinados. Somos bienaventurados los pobres en espíritu, y el pobre en espíritu es el que conoce su ruina espiritual y la necesidad de Dios. Y son arruinados aquellos que se ensoberbecieron y creyeron en su poder humano que se apaga como una velita. Jesucristo quiere hacerte bienaventurado, pero reconoce que le necesitas y dile: Señor, aquí estoy,
compadécete de mí en mis debilidades. Entrega tu vida al Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la bondad, de la compasión, de la lealtad, de la benignidad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, soberano, Señor y Dios, que moras en las alturas, con el manso y humilde de corazón y que resistes al soberbio. Señor, hoy te decimos, te necesitamos. Señor, poderoso Rey, gracias por esta salvación tan grande. Tú, siendo Dios, dejaste tu trono de gloria, no estimaste ser igual a Dios y te hiciste como uno de nosotros, semejante en todo, conforme a nuestra naturaleza humana, pero diferente en cuanto eres el único ser humano que ha pisado este planeta y que no ha pecado. Dice tu palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero de ti dice: al que no conoció pecado. ¿Quién fue? Tú, mi Jesús. Por nosotros fuiste hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia, santidad, integridad y verdad de Dios en ti, mi Cristo. Gracias por esta salvación tan grande. Dios, quita toda depresión, angustia, incertidumbre y miedo, insatisfacción, frustración o fracaso, orgullo o prepotencia de todos los que me escuchan, Dios, porque esta no es mi palabra, es tu palabra. Líbrame de añadir, Señor, pensamiento humano. Esto es todo el pensamiento de Dios. Señor, bendice, provee para nuestras necesidades materiales, bendice nuestra nación, bendice nuestros presidentes de toda nuestra América, bendice, Dios de la gloria, amado Salvador, los gobernantes, los que están en eminencia, también los insurgentes, rebeldes, terroristas, los alzados en armas, las víctimas de la violencia, los delincuentes, narcotraficantes, bandidos comunes, prostitutas, ladrones, ateos, Señor, y todos los que tienen un credo distinto. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.